Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Si es la primera vez que llegas a nuestro canal, déjanos darte las gracias por darle clic a este video. Y si eres de los que no te pierdes nuestro contenido, gracias por continuar apoyándonos, es muy importante para nosotros. Nosotros somos Carol y Tommy y les damos la bienvenida. Comencemos con el video del día de hoy. Acompáñanos a conocer la hermosa ciudad de Múnich, ubicada en el hermoso y pintoresco estado de Baviera, y es la tercera ciudad más grande de Alemania, que cuenta con una población de 1,8 millones de habitantes, pero también tiene el título de ser la ciudad alemana con el costo de vida más alto del país. Múnich es la ciudad perfecta para el turismo, poseedora de hermosos parques, cervecerías al aire libre, sitios históricos y grandes tiendas. Combina historia, cultura y gastronomía. Un viaje a la capital bávara es todo lo que necesitas. Hay muchas maneras de llegar a Múnich, ya sea por avión o por tierra. Nosotros llegamos en tren y la estación central se encuentra a unos 7 minutos caminando del centro de la ciudad. Nuestro recorrido por Múnich de un día empezó en la plaza de Karlsplatz, donde además de mucho ambiente de día y de noche encontramos la Karlstor, una de las puertas de la antigua muralla. Una vez que atraviesas una de las 3 puertas restantes junto con Isartor y Sendlinger-Tor, estas puertas pertenecían a la muralla de la ciudad de Múnich, que fue derribada a finales del siglo XVII. Así que cuando pases por una de ellas, tómate el tiempo de admirarlas, ya que estás cruzando años de historia. Nuestra visita continúa por la Bürgersaal. Es un edificio histórico que se encuentra en medio de una hilera de casas entre el antiguo colegio de jesuitas. Es la sala de oración y reunión de la Congregación de Hombres Marianos. Este edificio fue erigido en 1709, según los planos del primer arquitecto. Está abierta al público de lunes a sábado entre las 10 de la mañana y 5 de la tarde. Y si eres amantes de recorrer y visitar las iglesias, en Múnich existen numerosas iglesias, catedrales, capillas y basílicas que merecen la pena una visita. En este caso nos encontramos en la iglesia San Michel, que es una iglesia jesuita. Es la iglesia renacentista más grande al norte de los Alpes. El estilo del edificio tuvo una enorme influencia en la arquitectura barroca del sur de Alemania. En Múnich, como les comentaba antes, existen infinidad de iglesias, pero como solamente tenemos mediodía en esta ciudad, así que no vamos a perder toda la tarde visitando las iglesias. Pero sí hay una que deberíamos, aunque sea, ver por fuera. Se trata de la Catedral de Nuestra Señora de Múnich, Die Frauenkirche. Muchos edificios en Alemania después de la Segunda Guerra han sido restaurados y esa no es la excepción. El techo fue destruido y una de las torres sufrió severos daños. La última restauración importante tuvo lugar en 1994. Hacer shopping en Múnich. En Múnich puedes explorar numerosos grandes almacenes y pasear por las filiales de moda y calzado de renombre. Esta ciudad es una buena opción si al shopping nos referimos. La ciudad bávara alberga tiendas de marcas internacionales y nacionales, así como tiendas de diseñadores. Más que una colección de boutiques de lujo, también cuenta con una amplia variedad de tiendas que venden de todo y para todos. Y continuamos con el recorrido y nos dirigimos hacia el corazón de la ciudad. Vamos al Ayuntamiento de Múnich. El nuevo ayuntamiento, situado en Marienplatz, es la sede de la administración y fue construido en 1867 y 1909 en el estilo neogótico. El edificio del nuevo ayuntamiento, o como se diría en alemán de Neue Rathaus, es uno de los edificios más impresionantes de la ciudad.
El edificio ocupa una superficie de poco más de 9.950 metros cuadrados. En su interior alberga 400 dependencias donde trabajan más de 600 empleados públicos. La fachada que da a la Marienplatz casi llega a los 100 metros de largo. La imponente torre central se alza hasta los 85 metros de altura y un pasillo en la mitad de la fachada principal conduce al vestíbulo. Posteriormente se pasa a un patio central, una de las pocas estancias que se pueden visitar libremente. Uno de los elementos más destacados del Ayuntamiento de Múnich es el Glockenspiel o el carillón, considerado el quinto carillón más grande de Europa. Miles de personas se acercan a sus pies a diario entre las 11 y otro a las 12 horas del día para ver el espectáculo que nos brinda. Entre marzo y octubre también entra en funcionamiento a las 5 de la tarde. El carillón de Múnich está dividido en dos niveles. El nivel superior habla de un torneo de caballeros celebrando en Marienplatz en 1568, con motivo de la boda del duque Guillermo V de Baviera con Renata de Lorena. La escena del nivel inferior cuenta la historia de la primera danza de toneleros, celebrada en Múnich en 1517. Cuenta la historia que fue una danza hecha tras una gran epidemia que azotó la ciudad, para animar a los ciudadanos a salir a las calles a festejar. Múnich tiene muchas vistas excelentes. Una de ellas es la de la torre del ayuntamiento. En unos instantes el ascensor te lleva a una altitud de 85 metros y puedes ver un punto culminante diferente de la ciudad en todas las direcciones. Otra de las atracciones que te recomiendo si no tienes miedo a las alturas y estás en condiciones de subir 300 escalones para llegar a la cima, es subir a la torre de la iglesia parroquial más antigua de Múnich y que también tiene los primeros relojes de torre de la ciudad. Desde su plataforma te ofrece un panorama fantástico, para mí uno de los más bonitos de la ciudad. La plataforma de observación de 56 metros de altura ofrece una vista a todas direcciones. Subir a la torre tiene un costo de 5 euros los adultos y los niños entre 6 y 18 años 2 euros. Los niños menores de 6 años tienen una entrada gratis. No es posible hacer reserva con antelación. Y ya que estás en el centro de la ciudad, pásate también por el mercado de frutas y legumbres más grande de Múnich. Un mercado todo en uno: shopping, cervecería, comidas, souvenirs. Ahí podrás comprar productos frescos, pero ya te digo, prepara el bolsillo. Cuenta con una superficie de 22.000 metros cuadrados y 140 puestos. Ahí podrás encontrar plantas, frutas, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera.
Viajar a Múnich es más que viajar a una ciudad, es hacer un viaje a la cultura alemana. Buena cerveza, paisajes increíbles, trajes típicos de colores, cultura, historia y tradición te esperan en esta ciudad. Y si de gastronomía se trata y quieres tener la experiencia completa, pásate por la Hofbrauhaus, conocida por ser la cervecería más famosa de Múnich, que se remonta a 1589. Es uno de los restaurantes más famosos de la ciudad. Si deseas tener una mesa, es mejor que hagas una reserva o que evites las horas punta. Abierto todos los días desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Y ya solo el hecho de entrar y conocer es una experiencia que debes hacer. Múnich tiene amplios y bonitos jardines. Nos encontramos en el Hofgarten. Durante tu paseo por el centro, en algún momento llegarás a este parque. El parque cuenta con muchas áreas verdes para un perfecto breve descanso. Múnich es una ciudad perfecta para escaparse un fin de semana o incluirlo en cualquier ruta por Europa. Sí es posible recorrer la ciudad en un día, y aunque el transporte público es una buena opción, con tan poco tiempo es mejor que acortes tu visita al centro de la ciudad. Otro de los puntos de interés de la ciudad es el English Garden. Cuenta con una zona muy especial que te aconsejamos la visites, un lugar muy original donde el Eisbach forma una ola de 1 metro de altura que la utilizan muchos surfistas para practicar. Hay varios lugares que ver en el English Garden. Aún así, la estrella del parque es la ola surfera. No puedes irte de Múnich sin verla. La verdad que merece mucho la pena. Llama la atención ver surfistas en medio de la ciudad sin mar en el corazón de Europa. Otro de los puntos de interés con los que cuenta la ciudad de Múnich es la residencia de Múnich. Residenz München es el anterior Palacio de los Reyes de Baviera, considerado el palacio urbano más grande de Alemania y un lugar imprescindible que visitar en Múnich. Y nuestro recorrido continúa por la Odeonsplatz. Si te gusta la historia del siglo XX, esta zona es imprescindible en tu recorrido por Múnich. Esta plaza fue construida a principios del siglo XIX. Se llama así porque había un lugar para conciertos llamado Odeons, pero fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y ahora es el Ministerio del Interior bávaro. Y para ir culminando con el video del día de hoy, si eres de los que te gusta visitar los museos, entonces te aconsejo ir un domingo, ya que por lo general la mayoría de los museos cuentan con admisión libre. Si vas a desplazarte mucho por la ciudad, entonces te aconsejo que te hagas del bono del día. Múnich es una ciudad llena de cultura. Merece mucho la pena que te des una escapada a la ciudad bávara. Visitar esta ciudad en tan solo un día no te lo aconsejo. Dedícale por lo menos 2 días, o si puedes, más. Esto es lo que nosotros vimos en 8 horas exactamente, y nos quedamos con ganas de ver más. Y hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por tu compañía. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.